Vamos a hablar de lo de los incendios. Hay una cosa que en concreto me preocupó antes de entrar en la historia de horror. Y es la gente que festejaba el dolor de los ricos. Que en este caso festejaba la pérdida de sus hogares y de sus recuerdos y de su perro, de sus cosas. Y a mí no me parece moralmente tan distinto como los ricos que dan la espalda a la desgracia de los pobres, ¿no? O sea, voy a decidir si simpatizo o me solidarizo contigo dependiendo no del color de tu piel, sino del tamaño de tu cartera. Y pues yo no creo que sea correcto. Ambos deshumanizan al otro. Ambos juegan a que el otro tiene la culpa de su desgracia por ser pecador. Los pobres son pobres porque quieren, los ricos se merecen lo que les pase. Ambos manejan una visión religiosa donde la injusticia es la forma de justicia que aplican las fuerzas superiores. Como me lo dijo precisamente alguno de los espectadores aquí, justicia poética, que un actor que nos ha divertido mucho en películas que pagamos por ver haya perdido su casa. ¡Ay, qué bonito! No, oye, no. Pero sienten que su crueldad está plenamente justificada. Yo no tengo por qué ser solidario con los pobres, no tengo por qué ser solidario con alguien que tiene dinero. Y lo peor es que ambos consideran que están en la cúspide de la moral, que su superioridad es innegable y que el universo juega a su favor y los libera de toda responsabilidad hacia la humanidad en su conjunto. Esto no es una ideología ni es una forma de analizar la sociedad, es la psicopatía vestida de novia, de verdad. Siempre lo digo y vuelvo a ello, todos tenemos exactamente el mismo derecho a ser felices en nuestra vida. Y si yo creo que hay que luchar para que los pobres tengan los mismos derechos a la felicidad que los ricos, no puedo dedicarme a luchar para que los ricos tengan derecho a mayor infelicidad. Obviamente habrá casos donde las fortunas son obtenidas de manera absolutamente ilegítima, de manera repugnante, de manera explotadora, de manera represiva, lo que fuere, de manera ilegal o inmoral, y en esos casos se critica eso, se critica la forma en que se obtuvo esa fortuna y se critica la calidad moral de la persona que la obtuvo. Pero cuando sale un actor como Steve Guttenberg, que lo vi yo ya en 2 o 3 ocasiones ahora, que estaba luchando en contra de los incendios y ayudando a la gente a mover sus autos, y que es una estrella del cine que ganó millones con Academia de Policía y con Tres hombres y un bebé y con un montón de películas que ha hecho, que se está reventando allí, digo yo, qué bien, ¿no? ¿Por qué quiero que se le queme la casa a Steve Guttenberg? ¿Qué beneficio a la humanidad, a la justicia, a la seriedad consigo yo? No sé, no lo encuentro.